Bueno, boas tardes, benvidas, benvidos, o público aquí na sala, o público que temos que nos sigue por internet. Hoxe temos o terceiro día do curso de Enerxía Limpia, retos tecnolóxicos para a produción e almacenamento de enerxías renovables, e hoxe temos un tema monográfico, que é un tema das enerxías eólicas e enerxías mariñas. Por que eliximos o campus de Ferrol para facer este curso? Pois pola vocación eólica que ten a área de Ferrol, tamén no eido das tecnoloxías mariñas ten tamén moita proxección e ten moito interese, e, dende logo, porque temos unha cooperación estupenda coa Universidade da Coruña, a que agradecemos moitísimo a súa cooperación en organizar esta actividade aquí no campus industrial de Ferrol. A súa directora do campus industrial, Anares, pois vos quere tamén dar a benvida. Bueno, pois boa tarde a todos e todas. Saúdo en primeiro lugar pois a Juan Lema. Moitas grazas por pensar no noso campus industrial de Ferrol para esta xornada. Nos, como campus industrial de Ferrol, e eu como a directora, pois non podo estar máis contenta de recibir aquí esta charla, este curso, esta xornada deste curso, porque, como ben dixo Juan, pois somos un campus industrial, un campus que está especializado en áreas como a robótica, os procesos industriais, os materiais, pero, por suposto, en enxeñería naval offshore. Polo tanto, o tema non pode ser máis acaído. A enerxía eólica, a enerxía do mar, é para nós unha das nosas principales liñas de investigación, e tamén na parte da docencia pois ten moito encaixe tamén, porque os nosos enxeñeiros pois vanse a formar para poder ser no futuro pois os enxeñeiros que diseñen moitas das elementos que van na enerxía eólica offshore. Polo tanto, penso que esta vai ser unha xornada moi interesante. Gracias a todos os presentes por vir, gracias aos poñentes tamén. Non teño máis que felicitar a Real Academia Galega de Ciencia pola organización destas xornadas, que a verdade é que están sendo moi interesantes en todas as súas temáticas, enerxía solar, hidróxeno verde, todas estas temáticas que son agora de tanta actualidade. Espero que disfrutedes do curso e que disfrutedes tamén do campus, que, aproveito para decir o que vos dixen, hai un anaco aí fora, que creo que é un dos campus máis bonitos do sistema universitario galego. Moitas grazas a todos e a todas pola vosa asistencia. Bueno, pois de novo reiterar agradecemento tamén personalmente a Ana, que estou implicado tamén personalmente na organización deste acto, tamén a Salvador Naya, que non pode estar connosco, que é o vicerreitor de investigación, que está agora está de viaxe, está en Inglaterra, quería estar aquí tamén connosco, pero que tamén axudou. E a vicerreitora, que me olvidei de decirlo tamén, disculpas tamén, porque non pode estar tampouco a vicerreitora do campus de Ferrol e Responsabilidade Social, que lle gustaría estar aquí, que eu tiña pensado decilo e se me olvidou. Bueno, pois a disculpa está moi ben representada. Moi ben, pois casi sin máis vamos a dar lugar vamos a comezar o curso de hoxe, que é un curso un curso monográfico, un curso que, aínda que estamos falando de enerxía eólica, enerxías do mar, pois ten moitos matices. Para o diseño desta sesión especificamente, tivemos en conta aspectos ben distintos. A parte puramente tecnolóxica do que é o deseño, a conexión á rede das propias instalacións, o que é a eólica mariña flotante, que é un reto. Para este primeiro caso temos o profesor Camilo Carrillo, da Universidade de Vigo, que é un experto no campo. Todos son expertos no seu campo, por suposto. O segundo é a eólica mariña flotante, tamén a parte de normativa en España. É unha tecnoloxía que todos sabemos que ten moita capacidade de desenvolvemento, pero tamén está a sociedade mirando así de reollo a ver como lle pode afectar o seu medio ambiente. É un tema polémico, dende logo, pero vamos hoxe, sobre todo, a abordar o tema máis tecnolóxico e máis tamén de normativa. E, finalmente, unha visión un poquinho máis ampla. Neste caso, a ponencia estará presentada por unha empresa pioneira neste campo, Ocean Winds,
polo seu director de proxecto, director de enxeñería, polo tanto, vamos, podemos estar ao máximo nivel da empresa, teñe xa instalacións comerciais, en explotación experimental, pero a nivel comercial, polo tanto, a súa participación é increíble. E, finalmente, temos a participación de Alejandro Romero, da Plataforma Oceánica de Canarias, aínda que el ven da Plataforma Oceánica de Canarias, ele non só de Ferrol, sino que é nado neste campus, neste edificio, porque antes isto era un hospital, así que é realmente o autóctono que temos aquí no curso. E, claro, a Plocan é unha plataforma oceánica que ten como objetivo un demostrador de tecnoloxías de todo tipo, non só eólica. Por lo tanto, creemos que un referente en España invitaros, pois é un placer para nós. Creo que nos van a dar unha visión moi transversal das oportunidades e dos retos, que é o que estamos mirando. E, finalmente, tenemos unha presentación dun proxecto industrial. Un proxecto industrial que está facendo Navantia, en Francia, o campus de Saint-Brieuc, e que é un pouco a bandeira do que Navantia está a facer, pero que se pode facer en Ferrol e en Galicia, en realidad, no campus de eólica marina. Así que creo que temos pola tarde, temos unha tarde moi animada, moi animosa, e vou vos pedir a todos os que nos estades seguindo por internet e aquí tamén, a vosa participación no debate, nas preguntas. Ao final de cada presentación vamos a ter un pequeno debate, pero ao final, como é un tema monográfico, intentaremos facelo todo xunto e de todos os membros, se vos parece. De acordo? Moi ben, pois imos empezando entón. Iba a pedir a Camilo Carrillo que se incorpore a facer a súa presentación e despois nos acompaña aquí para o debate. Sí, si queres, porque creo que nos desmedimos. Perfecto. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que estáis aquí, a todos los que estáis a través de las redes, y agradecer tanto a la Universidad de Coruña como a Juan Lema el invitarnos a esta charla. En principio, el enfoque que yo pretendo darle a la charla es un poco ver una revisión tecnológica de la energía eólica hasta el día de hoy y haciendo hincapié en algunas particularidades que pueda tener la energía eólica marina, sin entrar mucho en detalle porque son cosas que después se van a ver con el resto de ponentes. Entonces, bueno, intentaré que sean temas que yo creo que no quedan cubiertos por las otras ponencias. En primer lugar, decir que yo pertenezco a la Universidad de Vigo y estoy integrado en el grupo de investigación Ingeniería Eficiente y Digital, que llevamos trabajando en energías renovables desde hace muchos años y más en concreto, los últimos años nos hemos visto involucrados en varios proyectos de energías marinas, lo cual nos ha obligado a movernos un poco hacia este sector. Quizás, como poniéndonos todos un poco en antecedentes, sí que cabría destacar cuando hablamos de que la eólica y en concreto la eólica marina tiene mucha pujanza, quizás haya que fijarse en las cifras de crecimiento en los últimos 6 años. Me podía ir más hacia atrás, pero he cogido los últimos 6 años porque los considero bastante representativos y donde se ven valores de crecimiento de doble dígito, ¿vale? Que no es comparable a ningún otro desarrollo tecnológico, me atrevo a decir telefonía móvil y pocas cosas más son capaces de mantener ese ritmo de crecimiento durante tantos años. Para centrarlo un poco más en lo que sería la energía eólica marina, aquí he puesto cuál es el porcentaje de generación de la eólica o la participación en el mix energético de cada uno de algunos de los países y he cogido algunos de los países más representativos de aquí del ámbito europeo.
Quizás el caso más paradigmático sea el de Dinamarca. Es un país con muchísima tradición en energía eólica. De hecho, algunos de los principales fabricantes del mundo salen de este país, y donde tienen un porcentaje de generación eólica, una participación en el mix que supera el 40%, y donde más o menos la mitad pertenece a energía eólica offshore. En el otro extremo podemos poner también España, que España fue referente durante muchos años en energía eólica, que tiene una participación en el mix de la eólica por encima del 20%, lo cual es un valor nada despreciable, pero en cambio en energía marina, energía eólica marina, la participación que tiene es cero. A día de hoy no hay proyectos. Hay muchas iniciativas. Quizás la casuística de la placa continental que tiene la península, porque está en el mismo saco Portugal, es muy distinta a la que tiene Dinamarca. Si no hay ningún danés delante, puedo decir que Dinamarca lo que tiene delante es una charca, ¿vale? Y lo que tenemos nosotros delante es una costa que avanzas 1 kilómetro y tienes más de 100 metros de profundidad, especialmente en la zona gallega. Aún así, los datos de producción eólica en España pues tienen valores muy envidiables cuando se compara con otros países del mundo. Cuando se habla que es un poco de lo que yo quiero hablar, de cuál ha sido la evolución tecnológica de la energía eólica y cómo la energía eólica, su evolución tecnológica, pues viene condicionada por el desarrollo de la energía eólica marina, pues sí que es cierto que la energía eólica, una de las cosas que la ha caracterizado es el aumento de su potencia. Con el paso de los años, la potencia de los aerogeneradores pues, ha aumentado en varios órdenes de magnitud. Hemos pasado de aquellas máquinas que todavía están en servicio, puestas en el año 97 en la Costa da Morte. Estamos hablando de máquinas de 200 kilovatios. No he puesto las 200 kilovatios porque están repotenciadas y por lo tanto ya las más pequeñas estamos hablando de 300 kilovatios y pico, a los desarrollos que se están haciendo hoy en día de aerogeneradores de 14 y 15 megavatios. Obviamente estos aerogeneradores sí que tienen una vocación bastante clara de irse al espacio marino, porque cuando estamos hablando de palas de diámetros de rotor de 200 y pico metros, lo cual significa que tenemos que transportar palas de más de 100 metros, si alguno tiene aldea, pues se imaginará una pala de 100 metros intentando dar la curva delante del bar del pueblo, ¿no? Es imposible. Entonces son aerogeneradores, están hechos para el mar, donde el tema logístico es mucho más evidente. El mar tiene muchos otros problemas, pero por lo menos la parte logística está resuelta y es donde está la punta de lanza tecnológica. Digamos que los aerogeneradores más desarrollados están dirigidos al mar. En tierra tenemos una tecnología bastante estable, incluso un rango de potencias que, bueno, ha subido algo, pero digamos que nos quedamos ahí en los 5 o 6 megavatios o incluso un poquito más, pero cuando estamos hablando del mar, pues estamos hablando de potencias que ya están por encima de los 8 megavatios en los proyectos que se están ejecutando a día de hoy. A mí me gusta poner esta transparencia un poco para darnos un contexto de cuando hablamos de un aerogenerador de 14 megavatios, cuánto de grande es. Yo, como soy de Vigo, y hoy toca hacer un poco de patria de todos los sitios un poco, pues he puesto el edificio más alto de Vigo, que es el de los nuevos juzgados de Vigo, es el antiguo Hospital Xeral, y vemos que el edificio más alto de Vigo pues se queda mucho más pequeño que un aerogenerador de 2 megavatios. Y un aerogenerador de 2 megavatios a día de hoy es un aerogenerador tirando a muy pequeño ya, ¿vale? Entonces esto nos da una idea de cuál ha sido la evolución del tamaño. Como la potencia del aerogenerador depende más del área de barrido que de lo que es la altura, se ve que ese crecimiento en potencia nos ha visto reflejado en la altura del aerogenerador, porque entonces sí que ya tendría que poner todo mucho más reducido y los aerogeneradores pasarían por encima de la Torre Eiffel. Aquí lo que estamos viendo es 4 muestras, habría más, de cuál es lo que os decía de la punta de lanza tecnológica. Cuando estamos hablando de los aerogeneradores más avanzados a día de hoy, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de aerogeneradores
cuya potencia está entre los 14 y 16 megavatios. No estamos hablando todavía de una producción en serie, pero casi en alguno de ellos. Estamos hablando de aerogeneradores cuya punta de pala llega a los 280 metros. Velocidades de rotación muy bajas, porque un efecto limitante de la velocidad de rotación es la velocidad de la punta de pala. Estamos hablando de aerogeneradores que se mueven a lo mejor a 7 revoluciones por minuto, 8 revoluciones por minuto, pero la punta de la pala a lo mejor está en los 350 kilómetros por hora. ¿Se puede ir más allá? Pues por temas de degradación, por temas de longevidad del uso de las palas, pues ese es un factor limitante. Los aerogeneradores en tierra además tienen otro factor limitante, que es el ruido. De momento, como en el medio marino las quejas por ruido todavía no pasan por el Concello, pues todavía se pueden hacer aerogeneradores un poco más ruidosos y se permite estirar un poquito más o apretar un poquito más las palas y hacer que esa punta de pala vaya un poquito más rápido. Aquí, además, tenemos una representación de los principales fabricantes de aerogeneradores, los que están copando el mercado de energía eléctrica. Tenemos Vestas, que es un clásico en la energía eólica, tiene origen danés y digamos que lleva operando en energía eólica pues, desde los comienzos de la energía. Luego tenemos Siemens y General Electric, que cuando yo empecé a trabajar en esto de la eólica, pues se dedicaban a vender componentes a esta industria, hasta que descubrieron que el negocio y empezaron a hacer compras, hasta que se han posicionado a día de hoy como dos grandes actores dentro de la energía eólica. Y el cuarto, pues lo he puesto como representativo de otra cosa, de la pujancia del mercado chino. ¿Vale? Hay muchísimo fabricante chino, ahí ya es un mercado más diverso, no está tan marcado como quizás el mercado europeo, pero sí que es un mercado con muchísima pujanza. Ahí, bueno, supongo que ya veis el tamaño relativo de las cosas, ¿no? Del aerogenerador, de la máquina volante más grande que se ha fabricado, el Boeing, que es en tamaño queda mucho más pequeño que los aerogeneradores de los que estábamos hablando. Aquí estamos un poco, lo que quería representar aquí es un poco, sobre todo si vemos la parte de offshore, pues que estamos viendo que las potencias medias de los parques que se están en desarrollo, estamos hablando de potencias medias que están por encima de los 8 megavatios en muchos de los casos. Y ese es el valor medio, lo cual nos da una idea del tamaño de los aerogeneradores que se están instalando a día de hoy en las plataformas offshore. Para entender un poco cuál es la tecnología actual de los aerogeneradores, quizás, a lo mejor soy un poco osado de más, pero me retrotraigo a los inicios de la energía eólica. A día de hoy se está hablando mucho de máquinas multimegavatio, pero las máquinas multimegavatio ya se empezaron a hacer hace 20, 30 años. ¿Qué ocurre? Que digamos que el desarrollo material de los aerogeneradores no iba acompañado de un desarrollo tecnológico, de una ingeniería que justificase esos tamaños. Entonces eso lo que hizo fue que fuera un cúmulo de desastres que no pudieron llegar hasta el día de hoy. Como cuando uno habla de los puentes romanos, dice los puentes romanos son los mejores. No, los mejores son los que han llegado hasta hoy. Se han caído muchísimos. Esto es lo que le ha pasado a la energía eólica. Si uno cierra los ojos e intenta pensar en un aerogenerador, inevitablemente piensa en un aerogenerador tripala, con el rotor a barlovento, y bueno, con alguna cosilla más que os contaré, porque ese se ha demostrado ser el equilibrio perfecto entre máquina robusta y máquina económicamente viable. Entonces, estamos hablando de rotores tripala, que es un rotor bastante que tiene un buen equilibrio entre un rotor compensado en cuanto a masas y un buen aprovechamiento de la energía del viento. Estamos hablando de un rotor a barlovento, esto es, barlovento significa que el buje, la parte de delante, está mirando al viento, por lo tanto, en esa situación lo que tenemos que hacer es una orientación activa del aerogenerador, tenemos que forzar el posicionamiento del aerogenerador para que mire el viento, y también estamos hablando de que el generador que están utilizando es un generador asíncrono. La máquina asíncrona o motor asíncrono o generador asíncrono, es una máquina reversible, es
la máquina más robusta y más conocida que hay en la industria. Entonces, el hecho de usar un estándar industrial pues permitió el despegue de la energía eólica hasta como la conocemos hoy en día. Esta es la única fórmula que voy a poner, que nadie se asuste. Y de hecho, lo único que me interesa de esta fórmula es contar dos cosas. Lo primero es que la energía que nosotros extraemos del viento depende del cubo de la velocidad del viento, lo cual significa, si triplicamos la velocidad del viento, estamos multiplicando por 27 la energía asociada a esa velocidad de viento, que la energía que extraemos de un aerogenerador depende del área de barrido, más que del diámetro, que podría hacer que las máquinas fuesen muy grandes. Y otra cuestión es lo que se llama el coeficiente de potencia. Si queréis lo definimos como el ratio de aprovechamiento de esa energía que tiene el viento. En el estado tecnológico actual, ese ratio de aprovechamiento se sitúa en el 50%, aprox. Quiere decir que en las mejores condiciones podemos extraer del viento la mitad de la energía que tiene. Esto se ha mantenido bastante estable a lo largo de los últimos años. De hecho, en las máquinas grandes ese indicador ha empeorado bastante porque han primado otro tipo de factores, pues como que el mantenimiento, el hacer estructuras esbeltas que soporten velocidades de viento y que sean muy grandes, etcétera, pero se mantiene entre ese orden de magnitud. Ya por un poco contextualizar, cuando hablamos de velocidad de viento y estamos hablando de qué velocidad de viento es aprovechable, yo una vez fui a una charla que daba alguien que fabricaba aerogeneradores de pequeña potencia y contaba el ejemplo de que un paisano se le acercaba y le decía si en su finca, que tenía una finca, si podía poner un aerogenerador. Entonces él le preguntaba, ¿usted cuando pasea por la finca se le cae la boina? Entonces él decía, no, pues si no se le cae la boina, ahí no ponga un aerogenerador. Entonces, cuando hablamos de aprovechamiento eólico, ¿de qué rango de velocidades de viento estamos hablando? Aquí, cuando estamos en costa, estamos muy acostumbrados a hablar de la brisa marina. La brisa marina estamos hablando de velocidades de viento pues, por debajo de los 5 metros por segundo. Por debajo de los 5 metros por segundo en energía eólica tenemos para empezar, para que el aerogenerador se empiece a mover, esperando de que venga algo mejor. Cuando decimos que los aerogeneradores están en su salsa, que están en un momento de generación, cuando estamos por encima de los 10, de los 12 metros por segundo. Cuando estamos hablando de los 12 metros por segundo, 14 metros por segundo, que es cuando los aerogeneradores están en una producción buena, depende del fabricante, el rango varía un poco, pero con 14 metros por segundo los aerogeneradores están bien, están a gusto, están generando. Pues estamos hablando del típico día que uno no sale de casa, porque el viento le lleva el paraguas, te pueden caer ramas de árboles, etc. Ese es el mundo en el que se mueve la energía eólica. ¿Y por qué la energía eólica se va al mar? Primero, porque esas condiciones de viento en el mar pues, se dan más frecuencia que en tierra, porque en el mar no hay zonas de abrigo, pero también porque el viento es mucho más constante. Al no tener que luchar contra la orografía del terreno, tenemos unos vientos más constantes. Esto es lo que nos invita a llevar los aerogeneradores al mar. Pero sin perder de vista que cuando hablamos de un sitio que es bueno para la eólica, quizás no sea bueno para nada más. Me refiero para un tipo de actividad. De hecho, el sitio donde están los parques eólicos en Galicia es muy representativo, porque los parques eólicos en Galicia están en lo alto de los montes, donde lo que hay son caballos, vacas, toxos y aerogeneradores, y poco más. No ocurre así en todos los sitios del mundo. En Portugal los tienen a pie de playa, en algún sitio. Bueno, la playa en Portugal también había que ver dónde se pone, bueno, dónde está. Pero bueno, un poco para poner en contexto cuando hablamos de un sitio aprovechable eólico, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál ha sido la evolución tecnológica hasta hoy de los aerogeneradores? Sin entrar mucho al detalle técnico, por no perdernos, la foto habitual de aerogeneradores ya es un poco lo que os comentaba, ¿no? Un generador asíncrono, que es una máquina robusta, con una multiplicadora, porque estamos hablando de velocidades de rotor de los aerogeneradores pequeños de 20 RPM, cuando el generador va a 1000, 1500 RPM, entonces hace falta una multiplicadora que se conectaban directamente a la red para que la máquina fuese robusta. ¿Qué ocurre? Que son aerogeneradores que era casi un estándar, todos los aerogeneradores son iguales desde un punto de vista tecnológico,
pero uno de los principales inconvenientes que tenían este tipo de aerogeneradores, o si queréis, voy a poner dos distintos de los que están ahí. Primero, que al ser de velocidad fija, la velocidad de viento nunca es constante. La velocidad de viento constante no existe, sino que hablamos de una sucesión de ráfagas de viento de distinta velocidad que tiene un determinado valor medio. Entonces, si no dejamos que el aerogenerador acompañe a esa velocidad de viento, significa que todas las solicitaciones mecánicas que provoca esas variaciones de velocidad de viento las tiene que soportar la estructura del aerogenerador. Y luego, para conseguir un buen aprovechamiento del 50% del que hablábamos antes, lo que tengo que conseguir es que la velocidad del rotor vaya acompañando a la velocidad de viento. Quiero decir, cuanto más velocidad de viento, lo normal es que el rotor gire más rápido para mantenerse en ese 50%. En estas máquinas, en las pioneras de la energía eólica, esto no era posible. Entonces nos vamos al otro extremo, que son las máquinas que tenemos hoy en día, son máquinas de velocidad variable, que lo que conseguimos es el doble propósito que no conseguíamos, que he puesto como defectos en el anterior. Aliviar las solicitaciones mecánicas, de forma que cuando viene una ráfaga de viento permitimos que el aerogenerador se acelere, y conseguimos acompañar a la velocidad de viento de forma que nos mantenemos la mayor parte de tiempo posible en ese 50% del que os hablaba antes, o por lo menos lo más cercano a él. ¿Dónde se sitúa ahora mismo cuando hablamos de las topologías de aerogeneradores? ¿Qué es lo que más se está instalando? Pues a día de hoy, digamos que los aerogeneradores, la tendencia es a eliminar la multiplicadora, o por lo menos hacerla mucho más pequeña, lo cual significa ir a ratios de multiplicación más bajos, porque la multiplicadora es una fuente de problemas. Una multiplicadora con los años acaba fugando aceite, hay que hacer un cambio de aceite todos los años, es un peso bastante elevado que pones en la góndola, penaliza lo que es el rendimiento del aerogenerador. Entonces la tendencia es a eliminar esa multiplicadora. ¿Y cómo se consigue? Pues poniendo máquinas de velocidad lenta. Y la máquina de velocidad lenta por excelencia es el generador síncrono de imanes permanentes. Estos generadores síncronos de imanes permanentes tienen un claro competidor, que es la industria de automoción, que utiliza la misma tecnología pero en motores. Entonces son generadores y motores. Entonces tenemos cierta competición por los elementos de los que se forman los imanes permanentes, que son las tierras raras. Pero digamos que es la tendencia actual, y donde en la tendencia actual tiene una presencia muy importante lo que es la electrónica de potencia, donde ahora ya no hay una conexión directa a la red, sino que la conexión se hace a través de electrónica de potencia. La electrónica de potencia, en principio, podríamos pensar que tiene una fiabilidad más baja que otro tipo de elementos, como puede ser el generador, pero de la mano de esa fiabilidad teóricamente más baja, los tiempos de reparación son muy, muy inferiores. Cambiar una multiplicadora a un aerogenerador es una tarea tremenda, pero reparar la electrónica de potencia es llegar, cambiar una tarjeta e irse para casa, y casi ni mancharse el mono. Bueno, esto creo que ya más o menos lo he comentado. Simplemente aquí un apunte, la tendencia actual es utilizar generadores síncronos de imanes permanentes porque los podemos diseñar para cualquier velocidad, lo cual nos permite eliminar la multiplicadora, pero además lo hacemos sin penalizar el rendimiento. El generador asíncrono lo podemos hacer en velocidades muy bajas, pero penalizamos mucho el rendimiento. Eso no ocurre con las máquinas síncronas de imanes permanentes. Tienen otro problema, que son máquinas un poco más pesadas, bueno, un poco no, bastante más pesadas, y que son máquinas más caras. Pero bueno, poniendo todo en la balanza, pues parece que la tendencia tecnológica va hacia este tipo de aerogeneradores. Con matices, pero bueno, tampoco quería meterme mucho en los matices. Sin entrar mucho en el detalle de por dónde están tirando la eólica offshore, porque creo que ya se va a comentar, yo simplemente quería poner la foto o fijar dos cosas de esta transparencia. Primero, el tamaño de los círculos que aparece ahí, que estamos hablando de que están en desarrollo parques de más de 1000 megavatios. Estamos hablando de parques de potencia de centrales nucleares o centrales de ciclo combinado, lo cual quiere decir que ya la apuesta por la eólica ya es una apuesta muy, muy seria. Y sobre todo, las distancias a costa. Ya hay proyectos que la distancia a costa, estamos hablando de que por encima de los 100 kilómetros de costa. Eso
nos plantea un problema de primer orden. Es cómo llevo yo esta energía a costa. ¿Cómo hago esa evacuación de energía? La evacuación clásica es la que tenemos ahí en la puesta de arriba. Tenemos los aerogeneradores que generan en baja o en alta tensión, pero alta estamos hablando de como mucho 6,6 kilovoltios, la tensión clásica son 690, esa es la tensión de generación. Luego entre los aerogeneradores estamos hablando de 33 kilovoltios, aunque ahora la tendencia, como los aerogeneradores son de mayor potencia, es ir a 66 kilovoltios. Y luego en la red de evacuación de energía estamos hablando de redes de 130 kilovoltios, 132, 220, pero no mucho más allá. Porque la evacuación de energía se hace con cables submarinos, son cables apantallados que tienen limitaciones muy severas a la hora de transportar energía o transportar mucha potencia a larga distancia. Entonces, una de las tendencias que hay a día de hoy es transportar la energía, digamos, eléctrica en corriente continua. Ahí si Edison levantara la cabeza, porque era de los que perdió la batalla en lo que es, él apostaba por la distribución de corriente continua y perdió con el señor Westinghouse. Si no me creéis, veis la película de la Guerra de las Corrientes, donde se habla del enfrentamiento entre esos dos inventores, y es, digamos, donde está ahora mismo el desarrollo de la técnica, el utilizar la corriente continua para esa evacuación de energía. Pero yendo un poquito más allá, hay otras alternativas. Ahora mucho se está hablando del hidrógeno verde, del hidrógeno azul. Digamos que hay otras alternativas que a día de hoy pues no hay proyectos en explotación, pero sí que hay mucho interés y muchos estudios de hacer esa evacuación de energía en algo que no sea electricidad. El vector energético más claro para hacer esto es el hidrógeno. Pues el hidrógeno, hay proyectos donde se plantea la evacuación de energía pues con hidrógeno, ya sea con tuberías o ya sea con barcos en hidrógeno licuado. O incluso utilizar amoníaco, transformarlo en amoníaco y luego revertir el proceso en tierra. Digamos que forma parte de los retos que tenemos ante este desarrollo tan grande que tiene la energía eólica marina. Aquí tenemos un proyecto, hay varios, pero son iniciativas que a día de hoy sobre el papel están hablando de 10 gigavatios en el año 2035, ya los veremos, ¿vale? Yo cuando empecé a estudiar la carrera, no pienso decir el año, se hablaba de que el hidrógeno era la gran esperanza, que estaba ahí a la vuelta de la esquina. Año 2022 y tenemos el hidrógeno otra vez doblando la esquina. Yo, como ya soy muy cauto a mis años, yo voy a esperar a doblar la esquina. Entonces, ya la próxima vez que dé una charla de estas, a lo mejor ya digo que el hidrógeno es presente. De momento, para mí es futuro todavía. Y ya por último, por no alargarme mucho más, cuando hablamos de la energía, de la integración de energía eólica y de la participación, estamos hablando de cuotas de participación del 40% en Dinamarca, de por encima del 20%, hay que conseguir que la energía eólica participe en la red eléctrica como el resto de centrales de generación más clásicas. Aquí pongo como un ejemplo pues el último incidente grave que hubo en la red eléctrica, que por culpa de un incendio que hubo en la frontera francesa, el sistema eléctrico español y francés quedaron desconectados y por lo tanto España quedó como una isla energética. Cuando esto ocurre, pues el sistema eléctrico tiene que poner en marcha todos los sistemas de protección para que no haya una pérdida de suministro. Y digamos que el indicador de que algo va mal es la frecuencia. La frecuencia que tenemos en la red eléctrica europea son 50 hercios. Cuando eso se desvía un 1%, tenemos un drama. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que a día de hoy la participación de la energía de las centrales renovables en estos tipos de sistemas tiene bastante margen de mejora. Sí que se han hecho muchas cosas porque ya en el año 2006 se implantó la inmunidad ante perturbaciones severas en la red, que son los huecos de tensión, que son los que aparecen cuando hay tormenta de aparato eléctrico. Últimamente pues, se les obliga a las centrales de generación eléctrica de cierto tamaño, por encima de los 50 megavatios, a participar en servicios de control potencia-frecuencia. Esto es, si la frecuencia baja, significa que hace falta generación y por lo tanto
se les obliga a las centrales eólicas a aumentar su potencia, como al resto de centrales, no, que esto no se estaba haciendo antes, y si la frecuencia aumenta significa que hay exceso de generación y se les obliga a las centrales a reducir su potencia, y también a las eólicas. Pero a día de hoy, sobre todo con el tema de Ucrania, se está hablando de que más renovables, más madera, ¿no? Y esto tiene un techo con el estado actual, porque ahora mismo lo que es la generación eléctrica depende, la generación eléctrica clásica, depende de las centrales, voy a decir térmicas en el amplio espectro de la palabra. Voy a meter a las nucleares dentro de las térmicas, porque al final es un ciclo térmico también. Se basa su generación en máquinas síncronas que cuando ocurre esto, pues las máquinas síncronas, si la frecuencia aumenta, pues de forma natural se aceleran, y si la frecuencia disminuye, de forma natural deceleran, y esa energía que tienen almacenada en las masas de rotación o la almacenan o la devuelven a la red. Y entonces hacen digamos, de colchón natural a las oscilaciones de frecuencia. En el momento que nosotros incorporamos electrónica de potencia, pues lo que estamos haciendo es que ese colchón natural desaparece. Entonces, a día de hoy hay una normativa europea que hace que propone, de momento de forma voluntaria, que todas estas centrales de generación que incorporan electrónica de potencia se comporten como si tuviesen una inercia, lo que se llama emulación de inercia. De momento es opcional, es un servicio que las centrales pueden dar a voluntad, pero hasta que no se implante de forma masiva este tipo de comportamiento, no podemos hablar de una red segura, de un funcionamiento de la red eléctrica segura, solo con renovables. Hace falta, queramos o no, las centrales de generación más clásicas. ¿Qué es lo que está haciendo el operador del sistema ahora? Pues cuando ve que el sistema puede estar en riesgo, lo que hace es que mete la tijera a través del centro de control de energías renovables, les dice a las centrales, ya sean eólicas o fotovoltaicas, y digo porque son los principales actores de este tipo de tecnologías más recientes, pues que recorten su producción. Con la protesta, obviamente, de los productores de energía, porque recorte de producción, sobre todo con los precios que tiene a día de hoy la energía eléctrica, pues es dramático para los financieros, pero no para el operador del sistema. Y aquí solo acabo con esta transparencia. También se está haciendo mucho hincapié en instalaciones híbridas en el mar. ¿Qué quiero decir con instalaciones híbridas? Hablar de energía eólica, combinarlo con energía marina o incluso combinarla con energía de las corrientes, con energía de mareas. ¿Por qué? Pues la energía eólica es una energía que tiene un alto nivel de incertidumbre, altísimo. Realmente no sabemos con certeza la energía que vamos a tener dentro de una hora, y ya no digo al día siguiente. Con fotovoltaica esa incertidumbre, digamos que se reduce algo. Sabes que si va a estar el día soleado también puedes garantizar qué generación vamos a tener. Pero digamos que de todas estas energías renovables, la que es absolutamente predecible es la energía de las corrientes marinas, donde las mareas, y por lo tanto las corrientes de marea, se conocen con años de antelación, con un porcentaje de error realmente muy bajo, menos del 5% podemos equivocarnos en esas corrientes. Entonces, la combinación de este tipo de tecnologías es la que nos puede hacer que este mix energético que pretendemos sea más sostenible. Quizás llegará un momento que le tengamos que poner un precio a si mi energía es predecible o no, cuánta capacidad tengo para participar en un sistema eléctrico de forma predecible. Y eso solo puede venir de la mano de la combinación de energías. Bueno, y con esto creo que nada más, espero cumplir el tiempo más o menos, sí, vale. Abrimos un pequeño debate, como os decía, creo que merece la pena, porque va a haber temas que seguramente son combinados de todos, pero si tenéis alguna cuestión para hacerle a Camilo. Bueno, yo voy a comenzar con una anécdota. Cuando se estaba hablando de la evolución, yo recuerdo un proyecto, probablemente, no sé si lo recordarás, hubo un primer proyecto de la Unión Europea que se hizo en Camariñas, que se llamaba el proyecto AWAC, que tenía una potencia tremenda de 200 kilovatios,
y tenían uno aquí y otro en Finlandia, creo que era. Un proyecto que estaba en Unión Fenosa, donde ponía allí todo su interés. Al cabo de unos años llegaron a la conclusión de que la energía eólica era inviable, porque aquello era imposible que funcionara. Y de hecho, si vais por Camariñas, aún hay un restaurante, una cafetería que se llama Piticlin, que tiene, el logo es un eólico con las 3 palas, porque hacía tanto ruido, hacía piticlín, piticlín, piticlín. Entonces en el pueblo le llaman el piticlín aquello. Entonces, pues por razones de todo tipo, de ruido, de inestabilidad, la conclusión del proyecto europeo, que fue un proyecto de mucho dinero, es que la energía eólica era inviable. Esto estamos hablando de los años 85 aproximadamente, y 30 años más tarde no solo no es inviable, sino que es una apuesta durísima, fuertísima por la supervivencia de nuestro sistema energético, ¿no? Pero bueno, es un comentario. No sé si tú tienes referencias de los primeros parques. A ver, sí, ese proyecto lo conocía. De hecho, de este nos hablaban, de este tipo de este proyecto nos hablaba gente del INEGA, que estaba por aquellos años, pues se iban pateando la zona, etcétera, pues sí que conocía el proyecto. Pero bueno, en Galicia yo creo que los parques más antiguos, pero ya están repotenciados, estamos hablando del 90 y pico. Sí, este fue experimental, sí. Una instalación experimental única. Y bueno, al hilo de lo que comentas, y un poco por acabar de darle la puntilla de hidrógeno, por a ver si abrimos un poco de debate, en el año 1800, no recuerdo, uno de los primeros aerogeneradores que se montó experimental era precisamente un electrolizador para producción de hidrógeno. Ya de aquella, ya se veía que estaba a la vuelta de la esquina. Bueno, el hidrógeno nos toca mañana. Entonces, la lástima es que no estemos todos juntos, porque realmente sí que merece la pena un debate más global. Pero... Esto fue la puntilla para abrir debate, ¿no? ¿Tenéis algún comentario? Sí, por favor. Espera un momentillo, que te van a dar un micrófono. Ahora y así. que tengo delante un experto de energía eólica, me gustaría saber tu opinión sobre turbinas compactas para su utilización en domicilios, ya que las que tienen diseño tradicional son bastante problemáticas, las que se colocan en tu jardín, por ejemplo. Entonces, estoy hablando de turbinas que serían, por ejemplo, de 1 metro de alto por medio metro de ancho y que en lugar de tener aspas, pues no las tienen, sería como una especie de energía vertical. ¿Cuál es tu opinión respecto a ello? No sé si desconozco si... No conozco exactamente ese modelo del que estás haciendo hincapié, pero sí es cierto que en todos los años que llevo en eólica sí que ha habido muchas iniciativas distintas, aerogeneradores sin palas, etc. El problema es que para el máximo rendimiento que se puede sacar a día de hoy de un aerogenerador o de la energía eólica, perdón, es con palas. Y de hecho, un poco con eso lo que nos lleva es que necesitamos cierta velocidad de viento. Y esa velocidad de viento es incompatible con las zonas donde normalmente hay población. Estamos hablando de que los sitios donde hay 10 metros por segundo de forma habitual no suelen estar muy habitados. No suelen estar muy habitados precisamente por eso. Cuando se habla de una fuente de energía más global o más universal, quizás tendríamos que tirar más hacia la fotovoltaica, que tiene otros problemas, pero sí que es una energía más universal. La energía eólica, con el estado actual de la tecnología, no cualquier sitio vale para la explotación. El modelo al que me refiero es capaz de proporcionar 200 vatios. Espera. Lo siento. El modelo al que me refiero es capaz de proporcionar en malas condiciones 200 vatios cuando la velocidad del viento es alrededor de 1,3 metros por segundo, y cuando es mayor es capaz de proporcionar 230 vatios. Y la ventaja que le veo es que podréis ponerlo en la parte, por ejemplo, en el Bernabéu, como siempre digo yo, puedes poner todo el Bernabéu de turbinas, o cualquier polideportivo, o ahora mismo la universidad, bueno, quedaría un poco feo, ¿no? Pero creo que nos entendemos.
El problema es que no compite con otras tecnologías. El problema es que pones con esas dimensiones, pones un panel fotovoltaico y ya Y tienes... si cojo la turbina y la hago de panel fotovoltaico, es que esa es la idea. Es que esa es la idea. De ponerla de panel fotovoltaico. El problema, la idea no sería mala si el sol no saliese por donde sale y no tiene la altura que tiene. Quiero decir, si pones un panel vertical en verano, que es cuando más podrías esperar de él, vas a generar muy poco con respecto a lo que podrías producir. Ya, el prototipo y a ver qué pasa. Muchas gracias. No. Pero- Tenemos aquí alguna pregunta que, bueno, está algo relacionada. Dice, ¿qué diferencias hay, Martín Sende dice, que diferencias hai entre os generadores tripala, que os diseñou o poñente, e os verticais que se observaron nunha das diapositivas? Los aerogeneradores de eje vertical, en primer lugar, son menos eficientes que los aerogeneradores de eje horizontal. Los de eje horizontal son los que conocemos. Los de eje vertical, a día de hoy, han quedado, digamos que su parcela son los aerogeneradores de pequeña potencia. ¿Por qué? Primero porque no tienen que orientarse, aprovechan normalmente los aerogeneradores cuando se ponen en entorno urbano o semiurbano, se ponen en la parte alta de los edificios y por lo tanto ahí lo que tenemos es ciertas corrientes de aire ascendente, porque cuando el aire da contra la fachada del edificio, pues siempre tiene una componente ascendente que el aerogenerador de eje horizontal no puede aprovechar, pero el aerogenerador de eje vertical sí. Pero en cualquier caso estamos hablando de aerogeneradores normalmente de muy poca potencia. Moi pequeño. Menos de 10 kilovatios normalmente. Temos aquí unha pregunta sobre a electrólisis que estabas falando para transmitir o hidróxeno. Diría, sería directamente sobre agua de mar? No. No. Las electrolizadoras, hasta donde yo las conozco, que no soy un experto en el tema, requieren un filtrado y requieren un pretratamiento del agua para que el proceso tenga Bueno, no éxito. solo eso, sino que si es agua salada van a producir cloro y sosa. Entonces, esto es otro problema. Bueno, podríamos montar una fábrica de cloro también en el mar. Lejía, digamos lejía a tierra, ¿no? Bueno, Paula te agradece la intervención, dice que es muy buena, Paula Giraldez, y habla de los ruidos de los generadores offshore, si afectan los bancos de pesca. Probablemente está, Paula, si no te importa, la esperamos para la siguiente ponencia, porque va un poquitín de porque hablan de Portugal, y entonces pues a lo mejor podemos entrar en esta... Y también hablamos del amoníaco en vez del hidrógeno, comentaste como elemento, como vector energético. Sí. Esto significaría que hay que hacer una síntesis de amoníaco y luego con el hidrógeno. Transportarían el amoníaco. Esto no es ciencia ficción. Os recuerdo que la síntesis Boshaber necesita, no sé, 1000 atmósferas de presión. Para la síntesis necesita 600 grados de temperatura, reposición de catalizadores. Bueno, me parece extraordinario poder hacer eso en el mar, pero bueno, estos son, digamos, que tanto la producción de hidrógeno como otro tipo de alternativas a día de hoy están en proyectos muy iniciales. Muy iniciales. Muy iniciales, no hay... En todo caso, mañana creo que vamos a hablar en Coruña sobre un proyecto que tiene algo que ver con la producción de amoníaco, pero en tierra, no en el mar. Bueno, vamos a parar un poquitín esta... Perdona, Ana. Yo solo quiero añadir a la pregunta de Paula Giraldez, si se deja para después, cuando hablabas de instalaciones híbridas, bueno, ¿qué opinas de esa tecnología para aprovechar la corriente de las mareas si no habrá impedimentos a ponerla en marcha por la pesca o por alguna temática de esas, ¿no? Porque creo que puede confluir también un poco con la pregunta que planteó Paula. No soy en absoluto un experto en ese tema. Me ha tocado vivirlo como observador, y seguro que en el Plocán tiene mucha más experiencia. El mar parece que no es de nadie hasta que pones un pie encima. Entonces, a partir de ahí,
pues confluyen todas las administraciones, confluyen cofradías, confluyen, bueno, varias, en el caso de Galicia, varias consellerías. Entonces, sí que es un tema muy complejo la utilización del mar. Pero también es, y también lo digo como inexperto en el tema, también es una cuestión de costumbre, porque aquí estamos acostumbrados que las bateas, que son tan gallegas y tan nuestras, pues son un atractivo turístico y parece que cualquier otra cosa no. Eso también invita a reflexionar un poco sobre qué queremos que sea el futuro, ¿no?